Buenas, buenas tardes. Entonces yo les doy la bienvenida a todos y a todas por estar en esta conversatorio, en esta charla abierta que se organiza en el marco del CIAM, del Centro de Investigaciones de Hábitat y Municipio, y del PROPUR, que es el Programa de Planificación Urbana y Regional. Esta charla abierta aborda la temática de los alquileres en el área metropolitana de Buenos Aires. Lo titulamos Tensiones entre la dolarización del mercado y el endeudamiento de los hogares. La idea es poder profundizar sobre una temática compleja que tiene muchas aristas, que en el último tiempo tuvo vaivenes importantes. No teníamos una ley, tuvimos una ley, después tuvimos un decreto que la desreguló. Y bueno, y una situación cada vez más compleja para los hogares inquilinos, que bueno, por suerte nuestros especialistas o los especialistas invitados van a poder dar una perspectiva de esta complejidad, incorporando por un lado la voz de los hogares, que me parece, bueno, que nos resultaba como muy interesante no solo tener una perspectiva desde el mercado, una perspectiva de los cambios y de las cuestiones que fueron sucediendo en este último tiempo, algunos datos, bueno, que nuestros invitados, invitadas van a poder presentar, y también plantear la complejidad para estos hogares inquilinos que cada vez son más numerosos, y esta tensión, ¿no?, con cierta carencia de políticas públicas orientadas al mercado de alquiler. Tuvimos una normativa que también fue muy conflictiva en su sanción, que de alguna manera intentó, bueno, por lo menos tratar de equiparar algunas o de establecer eh, algún equilibrio entre las partes, aunque sea poco, tal vez estableciendo lapsos un poco mayores para los alquileres, estableciendo una pauta para los incrementos, y que no quedara solamente en manos de acuerdos entre privados, a pesar de la dificultad que esto tenía, porque tampoco hubo mucho control al respecto, pero bueno, fueron muy pocos años en los que estuvo la ley vigente y ahora tenemos una nueva situación. Pero nos parecía muy interesante traer la voz y digamos, el análisis de dos especialistas que voy a proceder a presentar rápidamente, para que puedan avanzar y presentar algunos de los datos para enmarcar estas tensiones y esta complejidad. Por un lado tenemos la presencia de Sergio Rosanovich, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Desarrollo Económico por la UNSAM, es docente de la Universidad Nacional de Lanús, y que va a trabajar básicamente cuestiones, o que nos va a presentar estas tensiones más vinculadas a la ley, la dolarización del mercado, cómo están estas dinámicas un poco más macro, si se quiere. Y por otro lado, Natalia Lerena, que es doctora en Geografía de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora asistente del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de CONICET, también está inserta en la Facultad de Geografía, en la Facultad de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, y que participó de una encuesta inquilina que se hizo recientemente y tiene allí partes de, digamos, registro de estas dificultades para los hogares inquilinos en el área metropolitana de Buenos Aires. Así que yo les doy la bienvenida, les agradezco inmensamente que hayan aceptado esta invitación. Los dejo en manos de ellos. Primero arranca Sergio. La idea es que presente primero, bueno, y que después, como decía Fernando, tengamos un espacio para intercambios. Algunas de las preguntas, si quieren, pueden ir haciéndolas por el chat y después nosotros las recuperamos, o pueden tomar nota de las preguntas y hacemos un intercambio al finalizar las presentaciones. Así que bueno, sin más, yo le dejo la palabra a Sergio para que pueda comenzar. Okay. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Tenía ganas de discutir varias cosas. Estoy más o menos fijándome el tiempo, pero quería discutir, en primer lugar, hacer un repaso breve de algunos niveles de inquilinización, después discutir un poco qué sucedió con la sanción de la ley de alquileres y algunos lugares comunes que estuvieron bastante presentes en esos años.
Luego, algunas tendencias más recientes asociadas a la modificación de la ley, la modificación a través del decreto 70 del año 2023 que deroga la ley. Y después discutir, por último, dos elementos, la dolarización del mercado de alquileres o el intento de, o la incipiente dolarización, discutir un poco de si es un proceso que se queda o que se retrotrae. Y por último, algunas cosas asociadas a concentración y crédito SUA, sobre las cuales estoy trabajando últimamente y que me interesa discutir con ustedes. Hacia el final armé algunas preguntas disparadoras que podemos retomar o podemos discutir abiertamente. En primer lugar, un poquito en relación a lo que es los últimos 20 años, 2003-2020, lo que se ve ahí es la evolución de la población inquilina en Argentina y en los principales aglomerados urbanos. Yo voy a hablar más que nada en datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero lo que se ve ahí es lo que es por franjas etarias de la jefatura del hogar, más de 50 años, entre 35 y 50 años y menos de 35 años. Y más allá de los saltos que ocurren entre 2003 y 2020, lo que yo considero que es bastante interesante y preocupante, por otra parte, es analizar los niveles desde los cuales ya se partía en el año 2003, por ejemplo, en el caso de las jefaturas menores a 35 años, cercanas al 50%. Si esto lo vemos para el resto de algunos aglomerados urbanos, vemos que hay tendencias que son bastante frecuentes. Un poco más para poner el ojo en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre 2003 y 2023, acá se ven los porcentajes de incremento y se ve que en el caso de la jefatura menor a 35 años pasa del 46 al 64%. Entonces, esto es una dinámica que se está dando en distintos rangos etarios de los hogares y me parecería que estaba bien comenzar por acá para tener esto presente. Después, respecto a la ley de alquileres, para retomar un poco algunas de las cosas que se discutían en el año 2020, a partir del mes de junio, de julio, que se aplica la ley, digamos, hay un salto de precios, que yo esto lo he trabajado en un artículo que está publicado y que voy a traer acá algunos elementos centrales, no voy a exponer todo el artículo desde cero, pero gran parte de la discusión era si había habido un salto en los precios producto de la ley y una caída de las cantidades producto de la ley. Discutiendo un poco esas dos cosas, lo que trabajé en ese artículo es ver un poco qué otros eventos sucedieron en torno a la sanción de la ley. Por una parte, recordamos el contexto de pandemia, y por otra parte, el decreto 320 del 20, que se extendió hasta septiembre e incluso hasta marzo del año siguiente, de 2021. Con lo cual, ese decreto extendía contratos, congelaba precios. Digamos, este es un decreto que no, digamos, es un tipo de regulación que no era muy frecuente, y que me parece que es importante tenerlo presente para lo que es la evolución de los precios posterior a la sanción de la ley. Y principalmente algo que quizás desde el punto de vista de la economía es algo más usual, pero tenemos que tener presente que los alquileres, por lo menos hasta antes de la ley, son contratos que tienen una duración en general de 2 años, con lo cual lo que hay que tener en cuenta para entender el precio de inicio y el precio final de contrato es lo que ocurre en esos 2 años. No es que podemos simplemente, como podríamos pensar en cualquier otro bien y servicio, que yo lo compro y ya es mío y no tengo más que pensar. Entonces, acá hay 3 precios de alquiler que tenemos que tener presentes. Uno es el precio de oferta, que es el que en general se ve en los informes, en los diarios. Los alquileres aumentaron tanto. Bueno, en general esos son los precios de oferta, que por lo que hasta hoy sabemos, los precios de oferta no tienen mucho lugar a la negociación, a diferencia del mercado de venta, y en el alquiler el precio de oferta tiende a ser el precio de contrato. Pero después hay otros 2 precios que hay que tener en cuenta, uno de los cuales podemos conocerlo y otro que no.
Los precios de renovación son los que no podemos conocer, que son los precios para unidades que no entran nuevamente al mercado, sino que se termina el contrato y dentro del mismo contrato se empieza a discutir el nuevo precio para una extensión del contrato o un nuevo contrato. Pero también tenemos los precios finales de contrato, que nos sirve para entender por qué luego el precio de oferta al finalizar el contrato y volver al mercado, no renovar, sino volver al mercado, un precio es el que es. Entonces, esos elementos nos tienen que servir a nosotros para entender qué pasó en el entorno temporal de la sanción de la ley de alquileres y principalmente lo que ocurrió en 2018 y 2019. Entonces, acá lo que se muestra es la evolución de la oferta de avisos de alquiler en stock y en flujo, datos mensuales de 2018 hasta 2021. Y acá yo quisiera prestar un poco de atención a lo que es la franja entre agosto del 19 y mayo del 20. Acá en abril del 20 se ve la pandemia, pero lo que se ve en relación al momento previo a agosto del 19, que recordemos en agosto se producen las primarias, es que hay una caída de los flujos de alquiler, de nuevos avisos que ingresan a los mercados digitales, que viene previo a la ley. Y si se ve, hay un contraste bastante grande con lo anterior, lo de 2018 y lo de 2019. Entonces, este es un primer elemento que quería traer acá para mostrar y que vale la pena tener en cuenta en relación a lo que sucedió con la oferta después de la ley. Porque si se fijan, los niveles de oferta de nuevos avisos que entran cada mes están en un nivel que no es tan distinto al semestre previo a la sanción de la ley o incluso un año antes de la ley. Entonces, esto respecto a la oferta. Y respecto a los precios, acá hay dos elementos que son importantes tener en cuenta. Por una parte, esto es el precio ofertado en pesos, pero a valores constantes, es decir, descontando el efecto de la inflación. Y lo que traemos acá es, desde 2018 a 2021 nuevamente, la línea de abajo muestra cómo los precios de oferta respecto a la inflación se fueron cayendo desde un punto de partida, desde enero de 2018, en línea con la aceleración de la inflación, que visto desde el punto de vista de 2024 no es una inflación tan alta, pero en ese momento sí era muy alta. Recordemos que en ese momento era, bueno, ajuste semestral del 15%, era lo que era frecuente ver. Entonces, lo que se ve acá es que durante todo el año 2018 y 2019, los precios de oferta están por debajo de lo que es la evolución de la inflación. ¿Y cómo es respecto a los salarios? Y acá traigo el elemento de los precios relativos. Bueno, se contienen un poco más, pero luego a partir de la pandemia y también en términos temporales de la sanción de la ley de alquileres, hay un crecimiento. Entonces, este elemento de precios relativos es un elemento que creemos que vale la pena tener presente. Entonces, acá esta es una parte un poco más técnica que voy a mencionar simplemente los datos más importantes, como para no extenderme en el tiempo. Pero lo que se ve acá son ventanas temporales de 2 años, porque los alquileres hay que tenerlos en cuenta en relación a los 2 años que tradicionalmente duraban. Y lo que se ve acá es que a partir del 2016 y 2017 comienza a acelerarse la inflación bianual, la inflación que se acumula en 2 años. ¿Y cuál es el punto más alto de esa inflación bianual? La que acontece entre enero del 18 y diciembre del 19. Y la que está entre más o menos mayo del 18 y abril del 20 también es casi de las más altas. Y este es el punto que yo creo que contribuye a explicar por qué se produjo tal salto en los precios de oferta luego de mayo del 2020, que además coincide con la pandemia y que además coincide con la ley. Entonces, esto lo que muestra, esto es un gráfico medio complejo, pero lo que les muestra es, en estas ventanas temporales de 2 años, las barras negativas muestran el resultado de ese contrato de alquiler de 2 años respecto a lo que se
se había planteado al inicio del contrato. Al inicio del contrato se planteaba ajuste semestral del 15%, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasó después cuando no hubo una inflación del 15% semestral, sino que se fue al 46% anual y al 54% anual? Bueno, para los contratos que se firmaron o que se ofertaron, mejor dicho, en abril del 18, bueno, la caída de esa renta en términos de los 2 años de contrato llegó a ser de aproximadamente, se ve en el eje derecho, 5 meses de contrato que se perdieron de renta respecto a la inflación. Y esto, digamos, es un resultado que, a mi forma de ver, explica por qué los movimientos de la oferta de alquileres luego se vieron tan altos, en parte por la pandemia, en parte, si se quiere, por la ley, pero también para intentar recuperar todo aquello que se perdió en términos de renta por una mala estimación respecto a lo que fue efectivamente después la ley. Entonces, no quiero extenderme demasiado acá porque quiero discutir otras cosas, pero este es un elemento que me parece que es importante. Luego, el cambio de la ley, ¿sería para mejor? Bueno, ¿para quién? Algunos lugares comunes que estaban presentes en la modificación para 2023, que es, bueno, salir de la ley va a retrotraernos a como era antes y que totalmente, en última instancia, es un acuerdo entre partes. Bueno, ahí vale la pena tener en cuenta que para volver a como era antes de ese 15% semestral, en principio hay que volver a una inflación acorde a esa expectativa. Ahora la inflación, la mensual la tenemos en 4,2%, pero estamos lejos todavía de que 15% semestral sea razonable con lo que acontece. Y entonces, un poco lo que traigo también para discutir es qué se está viendo hoy en día en el mercado de alquileres en términos de ese ajuste semestral por IPC o ajuste por índice de contratos de locación, que era el índice que combinaba la evolución del salario registrado formal, del RIPTE, con la evolución de los precios. Y ahí lo que se ve es algunas cosas que me parece que son interesantes. Y vuelvo con esto más hacia el final de los precios relativos, porque me parece que es la clave para comprender algunas cosas. Entonces, lo que se ve acá es la evolución de los avisos de alquiler entre 2018 y 2024, y lo que se ve es que a partir de enero del 2024 vuelve a haber un flujo de oferta digital que crece significativamente en relación a el nivel que existió entre, a mi forma de ver, abril del 19 y diciembre del 23, saltando el mes de abril del 20, que por el inicio de la pandemia es muy inusual. Pero sobre esto, antes de seguir pasando a otros datos, quisiera hacer mención a una cosa puntual que es, esta es la oferta digital de alquileres, lo que no significa que sea la realidad de las personas que alquilan. Algo que no es tan claro en términos de datos, pero que sí me parece que es importante tener en cuenta, es que la población que alquila siguió alquilando y hasta cierto punto la circulación de los avisos de alquileres es posible que se haya dado por otra vía que no fuera la de publicación de ofertas digitales. Entonces, ahí ese es un punto que se puede discutir y lo podemos discutir más adelante en la ronda de discusión, pero el hecho de que se haya retraído la oferta digital no significa que se haya retraído la oferta. Digo, que circule por otros medios, que pueden ser grupos de WhatsApp, por ejemplo, o páginas de Facebook de alquileres, no significa que esa oferta no esté, porque la población que alquila, si nosotros nos guiamos por datos de la encuesta permanente de hogares, siguió siendo muy alta, no es que se fue. Sí es cierto que hay datos de vivienda vacía que nos ayudan a comprender y a complementar esta explicación, pero bueno, es un punto que me parece que es importante resaltar. Esta montaña que se ve acá es que vuelve la oferta digital de alquileres. No necesariamente es que se acabaron las viviendas vacías
o que la población va a volver a poder alquilar, digo, quizás siguió alquilando de manera informal, renovando contratos, no lo sabemos. Sí es importante saber hasta qué punto esto es un factor que explica el mercado de alquileres o la oferta digital. Entonces, respecto a las condiciones, volvimos al ajuste semestral. Bueno, la verdad es que no tanto. Este es un primer gráfico que muestra las duraciones de los contratos en las ofertas, y lo que se ve es que la barra azul que se ve acá desde julio del 23 hasta junio del 24, este mismo mes, bueno, los contratos que se ofertan con duraciones expuestas como 3 años se van reduciendo significativamente, y al contrario de los de 2 años que vuelven a primar. Acá vale la pena tener en cuenta que estos porcentajes no suman 100 porque hay un montón de avisos que no tienen expuesto el dato de la duración. Esto vale la pena tenerlo en cuenta. Y también señalamos el crecimiento incipiente de los contratos a un año, pero también la pregunta que me hago, y que la podemos discutir también, es para los avisos que no explicitan la duración del contrato, me pregunto si es porque es de 2 años y no hace falta aclararlo, o porque quizás es de menos tiempo. Hay una limitante de hasta dónde podemos llegar con la información de los avisos digitales. Entonces, y respecto a la frecuencia de actualización, lo que se ve es que los ajustes semestrales que venían creciendo más o menos o se venían manteniendo entre un 6 y un 11% de los avisos, se reducen prácticamente al 2%. Los bimestrales, que es la columna amarilla, también viene siendo muy bajito, pero lo que va primando de una manera mucho más fuerte es, por una parte, los ajustes trimestrales, que se ven acá en la columna naranja, y por otra parte, la columna más grande es la de los avisos en dólares, que en principio uno diría, bueno, si es en dólares, no hay ajuste. Bueno, a veces hay en dólares y con ajuste, que uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando ahí? Pero respecto a los avisos en dólares, a partir de la desregulación del decreto 70, y un poquito antes también, empiezan a caer. Y acá vale la pena preguntarse si caen porque cambia la lógica del mercado o porque directamente se hace medio imposible convalidar ese tipo de cosas. Bueno, ese tipo de respuestas quizás no las podemos dar nosotros desde este punto, pero sí son indicadores que hay que tener presentes. Con respecto a la dolarización y los avisos nominados en dólares, no siempre los avisos que se nominan en dólares se pagan en dólares. A veces se pagan en pesos a la cantidad equivalente a cierto monto en dólares. Pero como indicador vale la pena mencionarlo porque se ve un crecimiento hacia todo el año 2023, que se ve más en esta parte, que es la parte de las columnas que están pintadas, que esos son los avisos que se nominaron en dólares. Ahora se van reduciendo, pero de acá lo que es más importante es que, a mi forma de ver, es que a nivel ciudad, bueno, no se está dando una dolarización de toda la ciudad, pero a nivel barrio, fíjense que esto es 2018-2024 por barrio, y acá son algunos barrios seleccionados que están ahí marcados. Pero fíjense, el caso de Puerto Madero me parece que es un punto interesante, porque a nadie debería sorprenderle bueno, a mí me sorprende menos que el Puerto Madero esté dolarizado y llega a una dolarización del 95% hacia mediados del 2023. Pero fíjense esta parte que a mí me parece muy interesante, que es que entre fines del 18 y durante el 2019 y hasta la pandemia, hubo un intento de dolarizar o de crecer los avisos dolarizados de Puerto Madero, que pasan de valores del 45% hasta el 75%, y luego eso con la pandemia cae. Entonces, también un poco me parece que es importante tener en cuenta que a veces los avisos se pueden interpretar, o yo los estoy pensando así últimamente,
como intentos de convalidar una tendencia o de generar una tendencia, pero esos intentos quizás no se convalidan. Entonces ahí este es un punto que es interesante porque en ocasiones se ve en otros barrios, por ejemplo, como a veces, por ejemplo, acá Recoleta en marzo del 19 hay un incremento de 16% a 30% de los avisos dolarizados y que después vuelve a bajar. Y con ese vuelve a bajar, me pregunto si no puede ser que, bueno, quizás hubo un intento, ya sea de una inmobiliaria o de algún grupo que tenga varios departamentos, por dolarizar esa renta y que eso luego o lo logró y el aviso se fue o no lo logró y se publicó en pesos. Digamos, ahí son preguntas, no resulta tan claro. Lo que sí es interesante es cómo para 2023 eh, algunos barrios que en los últimos años no habían tenido presencia de avisos en dólares, como Villa Urquiza, que acá había un compañero del barrio para expresar su testimonio, pero Caballito y Almagro también, crecen en avisos en dólares, que después se verá si efectivamente fueron alquilados o no. Después del decreto, ahora hay como una caída de los avisos y, bueno, queda por verse qué devenir va a tener. Quiero ir avanzando un poquito más, que ya estoy en 20 minutos. Quería tocar este último punto, que es el tema de la concentración de la vivienda, que es un tema que yo lo vengo siguiendo desde hace bastantes años, pero es un dato que es difícil de estimar, principalmente porque es información que no se divulga con facilidad. Aún así, no sé si han podido ver que salió en abril, hace tan solo 2 meses, un informe de ASIG que se llama Los dueños de la ciudad, concentración inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires, y que tiene datos muy interesantes respecto a titularidad del ABL. El ABL es el impuesto que, en realidad es un impuesto que incluye una tasa de ABL y el impuesto inmobiliario, que lo cobra la ciudad, y que en este caso, en este informe, lo utilizan como indicador de propiedad, lo cual puede ser un excelente indicador, pero tenemos que saber que tiene algunas limitaciones. Entonces, el informe discute y la base de datos del informe también un poco está disponible y se puede usar. Lo que discute es la presencia de 2.2 millones de unidades que se entiende como unidades, casas, terrenos o departamentos, unidades funcionales. Toda aquella unidad que tenga un número de partida. Entonces, de ahí hay un primer 20% que no tiene datos de titularidad. Ese es un punto de partida que es importante tener en cuenta. De ese 1.8 millones de unidades que sí tiene datos de titularidad, el 75% tiene una única titularidad, es decir, una única persona, física o jurídica, que figura como titular. Y luego hay un 18% de titularidad compartida. Casi todos ese 18%, es decir, el 92%, es una titularidad compartida al 50% de proporción entre esas dos personas, a veces físicas, a veces jurídicas. Y sobre ese 75 más el 92% de 18, quería mostrar este dato que me parecía interesante, que es ese 94% de unidades que tenemos los datos, que la titularidad es única o compartida entre dos personas con el 50%, si nosotros miramos la concentración allí, el 3,5% de las personas físicas o jurídicas es titular del 20,4% de las unidades. ¿Y por qué señalo ese 3,5%? Porque hay algunos países que tienen datos de concentración y como no son tantos y no abundan, me parecía que era importante cerrar con esto, que es que, por ejemplo, en París, que es una de las ciudades que tiene datos de concentración, el 3,5% de las personas concentra el 50% de las unidades que se ponen en alquiler. Entonces, lo ideal sería tener una evolución en el tiempo de este tipo de información,
pero me parece que es un punto que nos puede servir para, si en algún momento tenemos una nueva foto de esto, podamos tener algún tipo de comparación de si estamos acercándonos a lo que es niveles de concentración altos para lo que es ciudades o metrópolis, o si estamos retrocediendo o hacia en qué dirección vamos. Entonces, de esto recordemos algunas limitaciones. La titularidad de ABL no necesariamente es la titularidad de la propiedad. A veces el ABL no se cambia y queda viejo y entonces el dato del ABL es de alguien que falleció y eso ya no lo tenés más. Y que, por otra parte, la verdadera concentración no es necesariamente sobre una persona física o jurídica, sino que ahí lo que yo creo que hay que discutir es la concentración que es repartida en núcleos familiares, por ejemplo, donde hay un patrimonio familiar que concentra varias unidades, pero si uno lo analiza solamente en individuales, bueno, no hay nadie que individualmente tenga tantas unidades, pero si uno suma las relaciones de parentesco, bueno, la historia es distinta. Ya para ir cerrando, por último, para discutir un poquito lo de créditos UBA, que ahora están surgiendo, quería hacer referencia simplemente a estos dos datos, que es para tener un crédito, esto se puede simular en varios bancos, pero en bancos públicos, Banco Ciudad y Banco Nación, para tomar un crédito de 70 millones de pesos, que para poner un ejemplo, se necesitan ingresos de titulares y codeudores de 1.700.000 a 1.900.000. Y si eso lo miramos con qué porcentaje de hogares tienen estos ingresos, bueno, solamente, de acuerdo a datos de la encuesta permanente de hogares, solo el 10% de los hogares tienen ingresos suficientes. ¿Son esos hogares los que con este crédito podrían acceder a una primera vivienda? Y no tanto, porque solo 1 de cada 4 alquila de esos hogares. Entonces ahí me parece que es importante tener en cuenta esta dimensión del crédito con la dimensión de la concentración, y ahí voy a algunas cosas para cerrar. Entonces, vuelvo a esto de los precios relativos y me parece que esto es importante para entender dónde estamos parados. Si nosotros miramos la evolución de los ingresos en términos reales descontados por inflación, bueno, entre 2017 y 2024, los distintos niveles de ingresos, ya sea el salario formal, sindicalizado, registrado, o el salario no registrado, todos vienen en una caída bastante importante. Acá en 2024 una caída bastante significativa. Con lo cual, digamos, parte de lo que fue la ley, parte de lo que fueron la evolución de la oferta, digamos, se da en este contexto. Y que se dé en este contexto no es casual, porque, digamos, los precios relativos de los alquileres van creciendo, entonces uno quizás tiene la tentación de atribuirle como causa algo que ve en una primera aproximación, como puede ser la sanción de una ley o la sanción de un decreto, y bueno, y en realidad son lógicas que vienen desde otros, digamos, vienen desde otros momentos. Acá si nosotros miramos el precio de alquiler, también descontado por inflación a valores constantes, y se ve que esto es 1, 2, 3 y 4 ambientes. Bueno, se viene dando desde 2018, se venía dando una caída, que esto ya lo habíamos mostrado en otro de los gráficos de precios relativos, que luego sube, pero que los de 4 ambientes, esto es precio por metro cuadrado, se despegan de una manera muy significativa del resto de los ambientes. Bueno, que ahí vale la pena considerar si esto puede tener que ver o no con algo asociado a la pandemia, porque si se fijan, luego se vuelve a comprimir hacia fines del año 2022. Y después se da un salto muy grande. Y en 2024, bueno, parecería que vuelven a caer por debajo de este 100%. Es decir, que caen en términos de inflación. Bueno, pero el punto para cerrar con esto es, si miramos el gráfico anterior de los ingresos y miramos el gráfico este de los alquileres en términos reales y los combinamos, lo que se ve es que los ingresos descontados por los precios de oferta de alquiler, es decir, los precios relativos del ingreso respecto al alquiler,
caen de una manera muy significativa, y si bien acá el espejo de esta caída que se veía acá, el espejo es una recuperación, bueno, estamos fácil 25 puntos por debajo de la línea de enero de 2018. Entonces, este contexto es el contexto en el cual venimos viviendo en los últimos 6 años, y que me parece que si no lo tenemos tan presente, digamos, nos va a costar entender de qué estamos hablando cuando analizamos y ponemos el foco en algún punto más presente. Entonces, acá cierro dejando abierto algunas preguntas, pero podemos retomar otras ahora después de la exposición de Natalia, que seguramente va a incorporar otras dimensiones, pero las dejo en todo caso para retomar en la tanda de preguntas. Digamos, ¿cuál es el rol de los créditos hipotecarios? Si hay un límite de otorgamiento de créditos hipotecarios, con lo cual la pregunta que me hago es, ¿tenemos que elegir a quién se los damos de alguna manera? ¿Puede el Estado desentenderse del acceso a la vivienda de alquiler? Y un poco respecto, por último, a la retracción de la oferta. Si hubo retracción de oferta, ¿significa que las personas que decidieron retraer la oferta no necesitaban de ese ingreso? Bueno, ¿qué otros ingresos tienen? ¿Hay concentración? Bueno, ¿podemos asociar esta retracción de oferta con la concentración? Bueno, es una agenda de investigación bastante nutrida, así que esto fue solo un pantallazo y bueno, les agradezco mucho el tiempo y la atención. Bueno, entonces ahora pasamos a la presentación de Natalia y después a la ronda de preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es súper interesante lo que trajo Sergio. La idea es complementar un poco a partir de los resultados de una encuesta que ahora les voy a contar un poquito cómo la hicimos y todo. Nada, ¿qué pasa desde la demanda, ¿no? La idea era un poco caracterizar quiénes, cómo viven las personas que alquilan en el área metropolitana de Buenos Aires. Así que, bueno, lo que les voy a presentar es digamos, son algunas de los elementos que salieron de una serie de encuestas que hicimos digamos, en una alianza de trabajo conformada por bueno, los espacios de investigación y las organizaciones que figuran allí abajo. Así que, bueno, contarles un poquito eso y ponerles como esto, ¿no? Desde el lado de la demanda para complementar un poco algunas de las cosas que trajo Sergio. Bueno, solo como para contar un poco cómo pensamos, bueno, hablaba de una agenda muy nutrida, Sergio, y tal cual. El alquiler como problema de investigación tiene como un montón de entradas posibles. En este caso, entonces, nosotros nos vamos a focalizar más desde la cuestión de la demanda, partiendo del contexto de inquilinización, del que ya hizo mención él también, específicamente, bueno, las condiciones de alquiler. Aprovechando que este es un espacio de trabajo y de investigación, ¿no? De la gente que conforma este encuentro, un poco contarles, ¿no? ¿Por qué realizamos la encuesta? La encuesta fue un trabajo que hicimos en esta alianza de trabajo que les contaba, pero además con una presencia determinante de organizaciones sociales, organizaciones territoriales. Entonces lo que les voy a contar un poco es el trabajo que hicimos como más de articulación para llegar a los resultados finalmente, ¿no? Entonces, bueno, cuando tuvimos la posibilidad de pensar en este proyecto, un poco decíamos esto: ¿por qué realizar una encuesta inquilina? Y puntualmente lo que voy a hablar, si bien voy a hacer un pantallazo general, digamos, estadístico sobre la situación del alquiler en el área metropolitana, en esta investigación nosotros decidimos hacer un foco en las condiciones de vida, las trayectorias, las expectativas de los hogares inquilinos en barrios populares y en hoteles pensión y conventillos de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana, un poco tratando de producir conocimientos sobre las situaciones de alquiler que a veces están más lejos de las agendas políticas, ¿no? Si bien la cuestión del alquiler
incluso, bueno, inquilinos agrupados para mencionar la principal, digamos, a nivel nacional. Son agendas sobre el alquiler que sí se vienen instalando muy fuertemente en los últimos años, pero sí nos parecía que todavía faltaba... Ay, disculpen, voy a toser un poco porque vengo saliendo de una gripe que me dejó así esta tos. Nada, nos parecía particularmente interesante producir esta información sobre los sectores más precarizados y los que tienen menos lugar en la agenda mediática, digamos, cuando hablamos del problema del alquiler. Entonces, bueno. Hubo dos, digamos, como que la encuesta, lo que les voy a presentar, se los presento en dos bloques, porque tuvimos como una estrategia, digamos, compleja, porque por un lado hicimos un relevamiento telefónico representativo, como les decía, de toda el área metropolitana, y después hicimos foco en territorio e hicimos una serie de encuestas cara a cara, como les decía, en barrios populares, bueno, en estos sectores de los territorios que decidimos focalizar y poner más atención en un cuestionario un poquito más extenso. Bueno, nada, y con las ventajas metodológicas que tiene la encuesta cara a cara frente a la encuesta telefónica. Bueno, así que un poco es eso. El proyecto está respaldado por Contested Territories, que es una red de investigación internacional de la que formamos parte algunas de los colectivos, digamos, que participamos. Y el trabajo se continúa con una serie de encuestas que venían haciendo EIDAES y el CELS, que son las organizaciones con las que nos encontramos para avanzar con el trabajo. Entonces, bueno, un poco el contexto de inquilinización, ¿no? Estos datos concretos de aceleración de los hogares inquilinos con respecto al total de los hogares en la Argentina y en América Latina también, ¿no? Como un fenómeno que viene sosteniéndose en las últimas décadas. Y otra cosa que nos interesaba, un poco en línea con lo que les venía diciendo, era como la hipótesis de trabajo, era, bueno, la heterogeneidad del universo inquilino, ¿no? Cuando pensamos en la cuestión inquilina, en verdad nos estamos refiriendo a una serie, a un universo muy complejo de situaciones de las que nos interesaba, digamos, sobre las que nos interesaba echar luz un poquito particularmente. Después también encontrábamos cierta ausencia o dispersión de datos. Hay varias encuestas dando vueltas, pero bueno, o tienen algunos problemas metodológicos o son puntuales, tal vez, no sé, hay más información de Cava, pero del área metropolitana no había tanto. Así que bueno, nada, un poco el esfuerzo fue en ese sentido. Así que como les decía, les voy a presentar en una primera parte los principales resultados de la encuesta telefónica. Esta encuesta telefónica, bueno, como menciona ahí la ficha, fue una encuesta que hicimos siempre sobre estos 4 ejes, tratando de indagar sobre la situación financiera, las condiciones de habitabilidad, la calidad de vida y las condiciones de alquiler, las relaciones de alquiler, haciendo foco un poco también en la relación con el propietario o la propietaria, también la cuestión de las movilidades, tratar de levantar un poquito las trayectorias inquilinas, y un foco muy fuerte en el problema del acceso, en las barreras de acceso, en las diferentes barreras económicas y extraeconómicas de acceso al alquiler, y por último también indagar un poquito sobre las expectativas de los hogares inquilinos. Bueno, así que el informe está disponible, yo después les voy a pasar el enlace en donde tenemos publicados los 3 informes, pero para contarles a rasgos generales las cuestiones que nos parecían más destacables con respecto a estos 3 ejes, ¿no? La situación económica y financiera, las condiciones habitacionales y el acceso y permanencia en el alquiler. Y bueno, lo que mostraba esta encuesta telefónica
es que, bueno, el 60% de los hogares, y relevamos muy fuerte la cuestión del endeudamiento, el 60% de los hogares que se endeudaron lo hicieron para pagar el alquiler. Así que hay una cuota muy fuerte de endeudamiento para el alquiler. Otro dato interesante es, bueno, que 1/3 de los hogares destina más de la mitad de los ingresos al pago del alquiler. Vale recordar que, bueno, digamos, dentro de los organismos internacionales que trabajan con la cuestión del alquiler recomiendan que ese esfuerzo monetario no supere el 20%, ¿no? Acá estamos hablando de que 1/3 de los hogares compromete más del 50%. Y también hicimos un cruce, digamos, con la dimensión de género, y veíamos claramente que todos los hogares que estaban a cargo de mujeres estaban en peor situación financiera. Cuando cruzábamos, digamos, todas las distintas variables sobre situación financiera, estos hogares eran los más endeudados, también eran los que tenían menos capacidad de ahorro. Bueno, con respecto a las condiciones habitacionales, bueno, casi 1/3 de los hogares se encontraba en situación de hacinamiento crítico. Más de 1/3 de los hogares inquilinos alquilaba una pieza o una habitación. Esto nos abrió como un poco una agenda de trabajo porque es bastante alta la cifra, ¿no? 1/3 de hogares alquila habitación en habitación o pieza, es decir, hay una situación de cohabitación bastante alta. Y obviamente esto sí, digamos, ahora lo voy a contar más adelante cuando les hable específicamente del trabajo territorial, pero esto se acentúa en hogares que viven en villas y asentamientos, en donde de 1/3 pasamos al 65% de los casos. Y también, cruzando la dimensión de edad, lo que veíamos es que los jóvenes eran los más afectados por estas condiciones habitacionales. Bien. Con respecto al acceso, a las barreras de acceso y la capacidad de permanencia en el mercado de alquileres, no les dije que esta es una encuesta que hicimos en el año 2022, todavía estaba la ley de alquileres vigente, y lo que nosotros, digamos, vimos a partir de esa encuesta es que la ley tenía un cumplimiento muy bajo, incluso en el caso en el que intervenían inmobiliarias. Lo que veíamos es que la mitad de los hogares inquilinos alquilan sin contrato escrito y que casi el 60% digamos, asumía aumentos por fuera de la ley, es decir, que el cumplimiento de la ley fue siempre bastante bajo. También para sumar a la discusión sobre la ley y sobre las limitaciones y las potencialidades que tiene, digo, el dato concreto, más allá de la oferta, el dato concreto es que la ley, la verdad es que habla, digamos, lo que podemos decir de la ley habla de un universo, ya de por sí de un universo de inquilines bastante restringido. Bueno, también veíamos que de quienes se mudaron, casi el 40% tuvo dificultades para conseguir alquiler por tener menores a cargo, casi el 40%, y un 70% dijo que había tenido dificultades por no tener garantías, recibos de sueldo o ese tipo de condiciones extraeconómicas que se piden para el contrato. Es decir, casi el 70%. O sea que hay una barrera tanto por cuidados como por acceder, digamos, ¿no? Algo de habla un poco de, bueno, de cierta informalidad o de también las trayectorias familiares. Bueno, después podemos avanzar, hipotetizar un poco el porqué, pero nos parecía que era un dato que habría también como una agenda de investigación, ¿no? Y otro dato que nos interesaba relevar es que de quienes se mudaron, el 44% de los casos lo había hecho por motivos ajenos a su voluntad. Cuando preguntábamos cuáles eran los motivos, desde diferentes preguntas, esto, ¿no? Una gran proporción de personas se tiene que mudar no porque quiere, sino porque se ve obligado. Bien, así que digamos, esa encuesta telefónica nos sirvió como de marco, como de encuadre representativo, ¿no? Como con un encuadre estadístico para pasar, digamos, a hacer foco, específicamente, como les decía, ya en las encuestas en terreno, en lo que sería alquilar en barrios populares y en hoteles pensión y conventillos. No voy a avanzar mucho digamos, con esto, que es un
montón de texto, digamos, pero sí contarles que para el caso de barrios populares trabajamos en varios barrios del área metropolitana de Buenos Aires. Tratamos de cubrir norte, oeste y sur. Perdón. Y también la Ciudad de Buenos Aires, digamos, villas en la Ciudad de Buenos Aires y asentamientos en el área metropolitana. Lo hicimos, bueno, esto a partir de ciertas redes de trabajo territorial que veníamos haciendo muchos de nosotros con organizaciones de territorio, que son las que figuran ahí. Y bueno, con ese panorama llegamos a los resultados que ahora les voy a compartir. Y la otra pata de hoteles inquilinatos, ahí sí nos focalizamos, bueno, los hoteles y los inquilinatos son formas que, si bien están en varios lugares del área metropolitana, se concentran históricamente en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en las comunas 1 y la comuna 4, la comuna 3. Así que, bueno, de la mano de estas organizaciones que también aparecen acá, hicimos un trabajo también, pero esto es específicamente de Cava. Bueno, y entonces para organizar un poco los resultados de este relevamiento en terreno, el relevamiento, nada, como para mí vale la pena contar un poco, fue interesante como el proceso de formulación de los guiones, el proceso de capacitación de las compañeras y los compañeros en los territorios, que fueron quienes relevaron, quienes fueron consiguiendo los contactos, quienes fueron dándose sus propias estrategias para conseguir la cantidad de encuestas que habíamos nosotros definido que necesitábamos para cada barrio. Así que bueno, nada, un proceso interesante también y para valorar, porque la verdad es que no hubiésemos conseguido este trabajo si no hubiese sido por el laburo colectivo ese, ¿no? Así que bueno, organizando un poco los hallazgos en función de los ejes de indagación que les contaba. Bueno, entonces les cuento un poco cuáles son los principales hallazgos de este relevamiento de campo. En primer lugar, bueno, una situación que digo que también esto es otro universo que no es el que por ahí trae Sergio en su relevamiento, ¿no? Porque en definitiva estos alquileres son todos los alquileres que quedan por fuera de los portales. Así que nada, también considerar eso, ¿no? Que ahora lo que les voy a contar es la situación de los alquileres que no están sujetos a ningún tipo de ley, incluso cuando estaba, y que sí que tienen que ver con este famoso acuerdo entre partes que, bueno, es bastante, obviamente, desigual. Así que, bueno, lo que veíamos en términos generales son con respecto, bueno, esto, ¿no? Como altos niveles de empleo con ingresos insuficientes. Ahí veíamos que las personas que alquilan tienen niveles de ocupación muy altos, no había como un tema de desempleo, pero sí muchos necesitarían trabajar más horas, y que a pesar de esa gran cantidad de trabajo, más del 90% de los hogares que relevamos estaban por debajo de la línea de pobreza. Lo que veíamos también así sobre la situación económica es el rol central de los subsidios, las asignaciones y también las ayudas de las organizaciones para complementar ingresos. Todo lo que ahora se encuadra dentro del trabajo de cuidado, la economía solidaria, bueno, todo lo que son ollas populares, comedores, etcétera, parecen como bastante importantes para poder acompañar, digamos, a estos hogares. Y también como maneras como estrategias que te dan lugar para que puedas pagar el alquiler, ¿no? O sea, maneras para complementar esos ingresos. Bueno, la idea esta del endeudamiento para pagar el alquiler
lo que veíamos es, bueno, la mayoría de los hogares está al día con el pago del alquiler, pero a costa de contraer otras deudas. Un poco en sintonía con lo que nos salía para todo área metropolitana, ¿no? Entre el 60 y el 70% de las personas que se endeudan lo hacen para pagar el alquiler. El pago del alquiler en el caso de estos alquileres es prioritario, digamos, porque si no te puedes atrasar, si te atrasás un mes o unos días, corres el riesgo de que el propietario o la propietaria te desaloje, en muchos casos en formas violentas. Entonces, el pago del alquiler es una prioridad para los hogares. Bueno, y con respecto a la incidencia del alquiler en los ingresos, lo que veíamos es que en barrios populares, un 30% de los hogares destina más de la mitad de los ingresos para pagar el alquiler, un poco siguiendo con los datos generales, y que la población que alquila en piezas y hoteles pensión, en piezas de hoteles pensión y conventillos es la más perjudicada, porque esa cifra asciende al 53%. O sea, más de la mitad de las personas destinan más de la mitad de sus ingresos para pagar una pieza de hotel mensualmente. Bueno, yendo a las condiciones habitacionales y a las condiciones de calidad de vida, como les contaba antes, la cuestión del alquiler de habitaciones, bueno, el alquiler de piezas no es exclusivo del submercado de hoteles, pensión y conventillos, y en barrios populares, 1/3 de los encuestados alquila una pieza y el 4,5% una cama en pieza compartida, ¿no? O sea, una modalidad todavía más limitante. Y que en villas, con respecto, ¿no? Dentro de lo que es barrios populares, nosotros hicimos nos preguntábamos si había diferencias, digamos, entre las villas o los asentamientos periféricos, ¿no? Las villas en el centro de la ciudad y los asentamientos periféricos, y encontrábamos en algunos casos diferencias en las situaciones de alquiler. Por ejemplo, con el alquiler de cama, que en promedio para todo barrios populares es de un 4,5, casi se duplica en el caso de villas, ¿no? Un poco en consonancia con la mayor concentración, la mayor demanda de alquiler en villas con respecto a asentamientos. Bueno, con respecto a la calidad de la vivienda, había un set de preguntas sobre la calidad de la vivienda. Casi el 40% de los hogares convive con problemas graves de deterioro o falta de mantenimiento de la vivienda. De nuevo, veíamos que esta situación empeora en el caso de los hogares jóvenes. Hogares jóvenes, si no me acuerdo mal, era creo que hasta 25 años. Y un 22% vive en condiciones de hacinamiento crítico. Y por último, porque nosotros hicimos un indicador de calidad de la vivienda y también del hábitat. O sea, nos interesaba pensar la vivienda en su contexto también, y en ese sentido establecimos una serie de preguntas que tenían que ver con las condiciones del barrio, de proximidad, digamos, de la vivienda, y ese índice nos reveló que más de la mitad de los hogares en hoteles y en barrios populares viven en condiciones de hábitat deficitarias. En hoteles se suman la falta de espacios de juego, de estudio, problemas de convivencia por el uso de espacios comunes y restricciones para recibir visitas. Como ven, las preguntas eran bastante cualitativas, digamos, ¿no? Que queríamos como levantar un poco cómo es vivir en esos alquileres. No solo el alquilar, sino en qué contexto. Bueno, la otra dimensión que nos interesaba trabajar era la cuestión de la inestabilidad habitacional, la inseguridad contractual, las barreras de acceso, es decir, como todo lo que tiene que ver con la situación, como el contrato, el arreglo de los hogares inquilinos. Y bueno, lo que veíamos básicamente es una situación de alta inestabilidad habitacional. Veíamos que 7 de cada 10 hogares se mudó una o más veces en los últimos 5 años. 7 de cada 10 hogares no tiene un plazo acordado para el alquiler, o sea, no va renovando
mes a mes o con acuerdos que pueden ser cada 2 meses, 3 meses, pero no hay un arreglo de antemano. Bueno, esto, ¿no? La trayectoria inquilina. Más del 60% de los casos los hogares vienen de una trayectoria inquilina. Ahí se pueden sumar muchos cruces, como por ejemplo la dimensión más de edad y ver un poco también cuántos van de la familia, digamos, es su primer alquiler porque vienen de la casa de sus papás, pero en definitiva la mayoría de los casos venían de ya haber alquilado antes. Con respecto a las barreras de acceso al alquiler, bueno, en barrios populares las dificultades de acceso por falta de garantías es menos frecuente en el promedio del área metropolitana. Sin embargo, hay otras barreras de acceso que están muy presentes, como la permanencia de niños en el hogar y en hoteles, o sea, tanto en barrios populares como en hoteles, pero con cifras altísimas. Esto significa que no se consigue alquiler por tener niños a cargo, niñas a cargo, que en hoteles alcanza el 77% de los casos, en barrios populares el 42%. Pero bueno, a diferencia de lo que sucede en el mercado formal de alquileres, estas barreras también están, pero la barrera de las garantías y las dificultades de los papeles es muy fuerte en el mercado formal, pero en el mercado informal obviamente eso está un poco más allanado. Pongo muchas comillas porque, digamos, esto es una encuesta, pero en cada encuesta iban como apareciendo esos relatos. De hecho, ahora estamos trabajando con un documental que pueda levantar algunos casos típicos que levantamos de la encuesta, como para profundizar en un trabajo cualitativo que le ponga carne a muchos de estos datos duros. Bueno, y por último la idea esta de informalidad e inseguridad del acuerdo. En barrios populares y en hoteles, 8 de cada 10 hogares, como les decía antes, alquila sin contrato escrito, y en barrios populares el 80% asume aumentos por fuera de la ley, es decir, los aumentos en ese momento tenían que ser anuales, bueno, tiene aumentos más frecuentes que un año, algo que en hoteles y conventillos asciende al 84%, así que altísimos. Y creo que sí, este es la última conjunto de hallazgos que quería traerles. Es específicamente, como les decía, con la dimensión de la brecha de género y de cuidados y los hogares jóvenes, y veíamos un poco esto, ¿no? En barrios populares, cerca del 40% de los hogares tienen dificultades para acceder al alquiler por tener menores a cargo. Esto un poco se lo mencionaba antes. En hoteles y conventillos esto es peor, duplica. La situación financiera en hogares con jefatura femenina, bueno, estos hogares, como les decía, digamos, al igual que en el resultado general de la encuesta telefónica, en estos hogares los hogares con jefatura femenina están más endeudados, tienen menos capacidad de ahorro, también el alquiler tiene una mayor incidencia en sus ingresos, también habitan en viviendas con peores condiciones y también enfrentan relaciones de alquiler más desfavorables. Y por último, la dimensión de los inquilinos jóvenes, nos interesaba explorar un poco la dimensión juventud. En los barrios populares, entre el 35 y el 40% de hogares inquilinos tiene jefaturas menores a 29 años, y en hoteles y conventillos, en más de la mitad de los casos, el principal sostén económico tiene entre 30 y 44. Así que veíamos cierta juventud en ese grupo de inquilinos. Bueno, con esto estoy como para traerles algunas cifras, algunas ideas, podemos seguir conversando, y en estos tres, después si quieren yo les puedo pasar los informes, y si no, estos 3 QRs también acceden a los 3 informes, y por un lado la encuesta telefónica, por otro lado la encuesta a hogares, a hoteles y conventillos, y por otro lado a barrios populares. Santiago, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Gracias
Natalia y Sergio por sus presentaciones, la verdad que muy, muy interesantes y muy interesante también el manejo de las fuentes, bueno, en ambos trabajos. Y creo que también el orden de las presentaciones permitió ver, digo, cómo en el contexto de esos principales indicadores económicos, más bien de la oferta, bueno, en relación con salarios y otras aperturas que nos trae Sergio, cómo en ese contexto se dan como diferentes situaciones, ¿no? En el acceso desigual a la vivienda desde la demanda, bueno, y también los efectos que tiene ese acceso desigual. Así que en ese sentido, bueno, veo muy interesante cómo se dieron las exposiciones. Y quería hacer alguna consulta en relación a algunos comentarios que aparecieron sobre la concentración en el mercado inmobiliario. Si tienen impresiones, ¿no?, en torno a cómo son o cómo funcionan o cómo es la lógica de estos procesos de valorización y se identifican como principales agentes implicados o no en ese proceso para tratar de comprender un poco más este proceso que es complejo de la valorización de los alquileres. Y en cuanto a los datos, algo más específico quizá para Sergio, entre los datos de concentración por titular de ABL, si aparece algo que consideres comentar, si aparece o no, ¿no?, la presencia o no se da, de zonas con mayores y zonas con menores niveles de concentración. Bueno, eso. Gracias. Si quieren, hacemos un ping-pong tipo pregunta-respuesta o Dale, quieren... dale. Hacemos una ronda, no se digan ustedes. Bueno, yo contesto un poco y pasamos a la siguiente o a Natalia o como quieran. Respecto a concentración, es un tema que a mí me encanta, me apasiona, es una gran pregunta cómo se dan esos procesos y cuál es la foto real. Respecto a cómo se dan esos procesos, son varias cosas que están presentes. Una de ellas, y es la que yo vengo trabajando muy fuertemente en lo que es mi investigación de doctorado, tiene que ver con una mirada economicista de la política de vivienda, de las estrategias desde el Estado para incentivar a los procesos de construcción y que también tienen asociados otros elementos que están presentes hace más tiempo, como la dolarización del mercado inmobiliario para la venta. Entonces ahí, digamos, vos lo que tenés en todos los fenómenos de construcción de pozos es una oportunidad, espero, estando en el marco de la FADU, espero no herir sensibilidades, pero digamos, una oportunidad de generar un vehículo que permite dolarizar flujos de pesos. Entonces ahí, cuando se termina de dar la última pincelada, el último revoque, digamos, algo que vos venías destinando flujos de pesos de excedentes se te transformó en una capitalización o una valorización en dólares de un bien registrable. Entonces, ahí, ese es uno de los puntos que yo creo que tiene mucho que ver con el proceso de concentración. Y después, digamos, ¿en qué lugares hay un mayor proceso de concentración? Yo no lo he visto todavía porque realmente pude empezar a trabajar estos datos hace muy poquito. Entonces hay un montón de cosas que aún yo no he visto, pero en el informe de ASIG que está a disposición en el sitio web de ellos, ahora lo busco y lo pongo el link, hay un montón de datos de territoriales a nivel comuna de la ciudad de Buenos Aires, de donde hay mayor concentración en cantidad de unidades y también en valuación fiscal, porque más allá de la cantidad de unidades, no todas las unidades son iguales. Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta. Cierro con esto, así podemos hacer como más preguntas, pero es algo que estoy trabajándolo y me interesa mucho. Fernando. Sí, yo en realidad tenía una pregunta media común para los dos, que me parece interesante esto de indagar propietarios unidos a un mismo grupo familiar o demás, pero me interesaba en el caso de lo que mencionaban de los barrios populares, ¿no? Me llama la atención el alto porcentaje de personas alquilando, no sé si fue que ustedes eligieron específicamente esos barrios,
porque en general en los barrios populares el porcentaje de alquiler, excepto en Cava, no es históricamente tan alto, ¿no? Entonces, si han podido indagar si estas personas que alquilan en los barrios populares están asociados a lo mejor a grupos que tienen muchas propiedades dentro de los propios barrios populares, como en África es muy común que todo un barrio es a lo mejor de una persona que ni siquiera vive en el barrio, ¿no? Y que se le paga alquiler a esa persona. Entonces me interesaba cuál ha sido la observación de ustedes. Respondo con algunos datitos que yo no los mencioné, pero estaban por ahí. Sí, según los datos que teníamos relevados para, digamos, en lo que es barrios populares, en Cava, un 14,5 alquilan, digamos, en barrios populares el 14,5 alquilan en lo que es Cava y casi un 4% en lo que serían barrios populares digamos, en los partidos del Gran Buenos Aires. Así que más o menos esa es la cifra que se viene, en promedio es un 17% lo que se viene estimando para todo el área metropolitana de lo que sería alquileres en barrios populares. Efectivamente, digamos, todos estos hay varios trabajos con estimaciones. Nosotros lo que trabajamos en el relevamiento de terreno no es estadísticamente representativo en el sentido de que no hicimos una muestra al azar, sino que fuimos entrando en los barrios populares que tuvimos acceso y lo que intentamos es hacer un número, hicimos unas 450 encuestas más o menos, como para tener un número que nos hable, que nos diga, pero no son números digamos, que sirven para decir cuál es el porcentaje de alquiler en los barrios, no podemos decir eso, estamos esperando datos del censo también para eso, así que las estimaciones que tenemos son las del RENAVAP 2022, que son las que les mencionaba recién. Después, con respecto a quiénes son los que alquilan, o sea, quiénes son los que ofertan alquileres en barrios populares, hay esto que vos decís, sobre todo en las villas, o sea, obviamente esto, ¿no? Los datos mismos lo muestran, en cuanto más concentrado y la lógica de la centralidad, digamos, hace que en villas esto sea mucho más dinámico y mucho más intenso. Digamos, varios trabajos muestran que hay algunos barrios particulares, villas, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, en donde sí hay unas familias que por ahí tal vez no viven en el barrio, que construyen un montón de piezas, pero también hay otras estrategias que tienen más que ver, y para mí es interesante para pensar la oferta en los sectores populares. Hay mucha construcción de viviendas por parte de personas que lo hacen para asegurarse, digamos, una renta después de digamos, para su jubilación, ¿no? O sea, trabajadores precarios por ahí de toda la vida que construyen una pieza, 2 piezas en su propiedad y que con eso sustentan su propia vida, ¿no? Entonces hay de todo, hay una tendencia, hay algunos trabajos como hoteles pensión, digamos, como lo que les contaba para acá, pero en barrios populares, eso existe, pero como que también hay mucho del alquiler, como forma de, o sea, que no tiene una lógica de la ganancia, sino en definitiva como una lógica de reaseguro a futuro. Cosa que no significa, digamos, no hay un juicio de valor que estoy haciendo con respecto a esto, porque la verdad es que los datos lo que muestran es que las condiciones de alquiler son muy malas, digamos, ¿no? Pero bueno, es todo este combo, esos actores. De todos modos, sí, también hay que explorar más en profundidad. Una de las preguntas que nosotros hacíamos era, para indagar justamente la concentración, tener un proxy, ¿no? Era si vos sabías si el propietario que te alquilaba tenía otras propiedades también. Y ahora no tengo la cifra, así que lo digo, pero después tengo que buscar la cifra y les digo, pero era una proporción. O sea, muchas personas respondían que además que sabían que el propietario, además de la que alquilaba, tenía otras. Así que bueno, eso también habla como de cierta, no lo voy a decir concentración, pero sí, nada, como, no sé, complejidad. Gracias. Mariel.
Hola, ¿qué tal? Una consulta más del orden de la demanda, ¿no? En realidad, una pregunta en relación, no sé si lo pudieron construir, pero en este marco de trayectorias inquilinas, si es posible ver quizás algún desplazamiento a una tipología de alquiler hacia otra a partir de este contexto de inestabilidad, ¿no? Eso. Buenísima la pregunta. No, no lo hicimos. Igual se podría relevar. No, no se podría. No lo incluimos. Tendríamos que haber incluido una pregunta que, digamos, las únicas preguntas de trayectoria eran de dónde venían. O sea, no lo tenemos procesado, pero se puede hacer como un mapa para ver si. Igual sí tenemos algunas. La mayoría de las personas que alquilaban antes alquilaban en la misma zona donde estaba. Como que no hay un movimiento muy, nosotros por ahí teníamos una hipótesis, ¿no? De que, qué sé yo, de que por ahí como de centrífuga, ¿no? Que de Cava te tengas que ir a algún lugar del resto del área metropolitana. Bueno, eso no lo vimos tanto, lo que vimos es que los movimientos son sobre todo cerca de los barrios. Así que la pregunta era, con respecto a la trayectoria, eran dos cosas. Eran esto que les decía de si antes alquilabas, o sea, para ver la cuestión del alquiler y dónde. Pero no relevamos la tipología. Es una buena pregunta, podríamos incluirla. Ahora estamos a punto de ya procesando los resultados de una encuesta siguiente, porque la idea es sostener cada 2 años y poder tener como una mirada más diacrónica del proceso. Y bueno, para la próxima agregamos esa pregunta que está muy buena. Gracias. Valeria. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es una pregunta para ambos, que está también atada a la que planteó Santiago y Mariel. Por un lado, para el lado de Sergio, sí, estas dinámicas que estuvo demostrando de la oferta y la demanda, la ves atada a este impulso de crecimiento y de mercado inmobiliario más tendiente a construcción de viviendas o edificios de 1 y 2 ambientes nada más, con un fin meramente especulativo, más en el marco de los nuevos códigos. Y a su vez, para Natalia, que entiendo que no estuviste tomando como caso de estudio más la vivienda formal o más en la ciudad de Buenos Aires, pero esto que mencionaba de la dificultad de acceso a las personas que son hogares con más de 4 personas o más o por lo menos 4 porque tienen hijos, y que no entran en estas viviendas de 1 y 2 ambientes. Si no hay un registro de eso, supongo que no hay un registro formal, muchas veces se termina alquilando por 2 y terminan viviendo más gente. Si en algunos de esos casos hay algunos datos que hable de este problema crítico que hay hoy en día. Respondo un poquito lo primero, si está bien. Sí, indudablemente yo creo que hay una relación. A mí siempre me llamó la atención, esto más hacia atrás en el tiempo, en los últimos quizás 10 años, que cada tanto yo veía notas o comentarios o intervenciones de la rentabilidad del alquiler está en su piso histórico, y vos caminabas por la ciudad de Buenos Aires y veías en cada cuadra una construcción o muchas más que una. Entonces ahí claramente la lógica de la rentabilidad del proceso de construcción tenía, yo creo, y tengo la hipótesis de que pasa por otro lado, y que esto es, en alguna intervención previa también lo he mencionado, que el alquiler es como el extra del final del camino, no es el motivo por el cual se encara una construcción y una inmovilización del capital, porque recordemos que además de la transformación de los flujos de pesos a un stock de dólares, digamos, hay una inmovilización también de cantidad de dólares de personas que compran vivienda ya construida, y que eso ocurre ahora después de la pandemia quizás un poco menos, pero un poco para ir en relación al impulso y la lógica del mercado inmobiliario, y también un poco en relación a la pregunta anterior que Natalia contestaba de
la adaptación o no de esas trayectorias, me parece que el crecimiento de los monoambientes o dos ambientes también obedece a esta evolución que yo mencionaba de los ingresos de los últimos 8 años. Entonces, esto quizás es más una hipótesis, pero como que se va adaptando la oferta también a la realidad del contexto de los ingresos de la población que está en condiciones de convalidar ese tipo de alquileres. Entonces, a medida que, digo, yo a veces cuando hablo sobre estos temas, decimos, todavía salvando las distancias, somos digamos, Buenos Aires es una ciudad en la cual todavía uno se puede permitir pensar en alquilar para sí mismo, en alquilar un departamento para sí, cosa que en otras ciudades ya no existe más eso, digamos, es busco compañero o compañera para alquilar y no hay otra, digo, alquilar para uno, aunque sea un monoambiente de 20 metros cuadrados, es un lujo, es algo fuera de lo común. Entonces, yo creo que hay una relación entre la proliferación de unidades orientadas a la renta realizable, digamos, de uno y dos ambientes en relación a la reducción de los ingresos, y también, y esto es algo que yo no he estudiado, pero entiendo que Natalia lo viene elaborando desde hace bastante, todo lo que es temporales, que yo mucho no lo trabajo, pero también ahí hubo un asomo a decir, un cambio de lógica, pero bueno, no lo trabajo yo, así que no me quiero meter mucho en temas que no conozco. Bueno, yo atado a lo que dice Sergio, por un lado la cuestión esta de la cohabitación, el co-living, ¿no? Que además ahora ya tiene una palabra para que sea canchero, pero la cuestión de digamos, los datos que nos vienen dando, que yo les comentaba antes, del crecimiento del multihogar, digamos, o sea, de hogares que comparten el alquiler, eso se ve, o sea, nosotros lo venimos viendo en esta encuesta que hicimos y en la nueva también. Es decir, no solamente los que viven en hogares, digamos, en hoteles pensión, que obviamente o sea, alquilan una habitación y comparten cocina, baño, qué sé yo, sino esta modalidad más, vamos a decir, europea, lo que es este comparto, del roomie, ¿no? Que para nosotros, como decía Sergio, sonaba como algo raro o como algo menos, que por ahí es solo para no sé, los estudiantes cuando arrancan, no sé, esas cosas, ciudades universitarias que por ahí tienen alguna particularidad, pero eso sí se ve, o sea, eso se viene viendo en la encuesta y para mí es una línea de trabajo muy, muy prometedora, digamos, porque creo que vamos hacia ese proceso, por lo menos es lo que los datos vienen mostrando. Y después sí, lo de a esto que me dejó servido en bandeja. No quería hablar de alquileres temporarios porque no fui invitada para eso, pero sí, claramente ahí los edificios nuevos están pensados y diseñados para el alquiler temporario. Digo, en las áreas más consolidadas de la ciudad, no en todos lados, ¿no? El alquiler temporario igual es un mundo también muy heterogéneo y una cosa es alquilar tu casa no sé, en Villaluro y otra cosa es invertir en un departamento en Palermo, Hollywood. Pero estos departamentos en Palermo, Hollywood se promocionan y se promocionan como con la renta en dólares que vos podés conseguir para el alquiler temporario y se diseñan también pensando en ese público, en públicos de, digamos, inquilinos flotantes, digamos, ¿no? Así que bueno, eso también es todo un mundo enorme con respecto a quiénes alquilan, o sea, quiénes son las personas que alquilan eso que Sergio mostraba que se oferta. Y bueno, después eso, me callo porque ya si no tengo preguntas para hacerle a Sergio sobre temporario. Gracias a ambos. Mariana. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, la verdad que muy, muy interesantes ambas. Realmente tengo algunas preguntas picoteadas que voy a ver si las puedo organizar un poco. En principio, Sergio, vos hablabas que el 64% de los jefes de los hogares
tienen hasta 35 años. Y yo me pongo a pensar qué relación hay con el envejecimiento de la población en la ciudad de Buenos Aires, el aumento de la construcción, si esto tiene que ver con que hay viviendas, también si esto conjuga con la existencia de viviendas ociosas. La verdad es que me pongo a pensar en cómo explicar esa franja etaria que decís que es mayoritaria, si es porque la población mayor ya tiene su vivienda propia, entonces dentro del mercado de alquileres hay una reducción en ese sentido. Por el otro lado, también tenía una pregunta de concentración que complementa un poco lo que ya venía mencionando Santiago. O sea, yo me preguntaba si hay algún barrio o alguna zona con mayor concentración y si son grupos inmobiliarios lo que concentran mayormente o no. Yo creo que algo mencionaste de las personas físicas o jurídicas, pero quería ver si era como inmobiliarias que acaparan gran cantidad de inmuebles en alquiler como sucede en otros lugares. Después, cuando mencionabas el tema de la oferta mayor o menor de 4 ambientes, capaz que en ese momento que marcaste el pico, yo pensaba, digo, bueno, hay menos cantidad de inmuebles más grandes, entonces capaz que hay algo que juega en la oferta diferente y en los precios, ¿no? Con esto de que veníamos mencionando que los monoambientes o los departamentos de 2 ambientes son los que más están creciendo en el stock que tenemos, ¿no? Después, yo sigo tirando cosas, vos después verás que algunas cuestiones de la metodología me preguntaban, o capaz que me quedaron, no las llegué a ver. Vos hablabas de la evolución de la oferta en función de, por ejemplo, los plazos de duración de los contratos, ¿no? Entonces, que durante la ley, obviamente, los contratos a 3 años eran mayores que ahora que se sacó la ley. Pero cuando hablabas de los contratos, hablabas de los semestrales, trimestrales, y yo no vi los anuales, que era lo que estipulaba la ley en ese momento. Entonces, para ver un poco cuáles se ajustan a lo que era la ley en su momento, yo no sé si no lo vi en el gráfico o se me perdió, digo. Porque la ley de hace un año estipulaba esa modalidad de alquiler, ¿no? Y en ese sentido también me pregunto, con este tema de consultar a partir de las ofertas disponibles, me llama la atención que las ofertas, si es que no hubo otra base de datos, oferten alquileres por fuera de la ley. Digo, capaz que soy muy ingenua, pero digo, me sorprende eso, como que en la oferta de alquileres hablen de años distintos a los que estipule la ley, de renovaciones diferentes a lo que estipule la ley, ¿no? Digo, vuelvo, capaz que peco de inocente, pero la verdad es que me sorprende, digo, capaz que es así y hay un mundo que uno desconoce y que se mueve más allá de lo habilitado. Y con Natalia, y también vinculado a algo que recién le mencionaba Sergio, vos hablabas de las dificultades de accesibilidad por el tema del recibo, y capaz que la pregunta va a los dos, ¿no? Digo, estamos en un contexto donde cada vez el trabajo es más precarizado, más informal, o por lo menos con estas modalidades de monotributo que no son aceptadas usualmente en los contratos de alquiler. Entonces yo creo que esto también va a traer una problemática, no sé qué piensan ustedes, no sé si se suplantan con los seguros de caución o como sea, pero por lo que yo tengo visto, el monotributo no funciona como recibo de alquiler válido al momento de alquilar, o por lo menos hay una gran parte de propietarios que no lo está aceptando. Entonces me parece que en esta, de que cada vez hay menos gente en relación de dependencia, va a traer unas problemáticas que no sé si estamos avisorando en las dimensiones que puede llegar a tener, ¿sí? Creo que por ahí me quedo por ahora. Gracias nuevamente, muy interesante. Bueno, gracias Mariana por las preguntas. Voy a responder lo que pueda, que son varias.
Respecto a las jefaturas menores de 35 años que en la Cava están alquilando en un 64%, yo creo que es un problema generacional en el sentido más literal, digamos, afecta mucho más a esas franjas etarias. Y respecto a qué hay detrás de eso, si hay envejecimiento de la población o no, digamos, no creo que pase por el envejecimiento de la población porque esta es la proporción al interior de esa franja etaria, con lo cual es independiente de si esa franja etaria es más representativa o no en el total de la población. Dicho eso, hay un punto que yo lo venía pensando justo la semana pasada, que es, no sé si... los precios de la vivienda, del mercado inmobiliario, digamos, para las personas, yo ahora tengo 34, digo, para las personas que me llevan más o menos 15 años y quizás entre sus 40 y 50, por decir cualquier cosa, tuvieron la posibilidad o el deseo o el interés de adquirir una vivienda, digamos, vivieron unos años que, si su interés era comprar en la ciudad de Buenos Aires, los precios por metro cuadrado se multiplicaron por 3 fácil. Digamos, de $800 el metro a $2.900 el metro en 2019 que estaba, digamos, obviamente esto es un promedio de la ciudad, hay un montón de heterogeneidad, pero digo, hay algo del rango etario que yo, digo, es una relación que quizás no tengo tan definida o estudiada como para darte una respuesta certera, pero hay franjas etarias que pudieron acceder a líneas de crédito que o bien tenían subsidio o bien tenían una tasa fija y que después se fueron licuando, y por eso traía en esa pregunta disparadora del final de decir, bueno, ya estamos iniciando una segunda experiencia de créditos indexados, de créditos que se nominan en unidades de valor adquisitivo. Digamos, desde el punto de vista de las entidades bancarias, digamos, son los mejores productos financieros para su hoja de balance porque son los activos que se ajustan por inflación. Sí, nunca pierden. ¿Cómo? Nunca pierden para las entidades bancarias. Qué sé yo, sí, o sea, nunca pierden, pero la pregunta que yo me hago es si es sostenible esto, si buscamos que exista el crédito hipotecario y lo que queremos es que pierdan. Es decir, nosotros queremos reproducir una lógica de crédito hipotecario que se licúe con el paso del tiempo. Son preguntas. Me parece que ahí hay una parte de lo que es las diferencias etarias, que es que por las épocas que vivieron, quizás experimentaron épocas de crédito que se fue licuando y que de repente no es que hayan sido más trabajadores que las personas de menos de 35 años de hoy en día, sino que el contexto fue totalmente distinto. Eso, ahí veo que vamos cerrando, así que voy saltando a otras cosas. Sí. Respecto al ajuste anual que decías, yo casi ni lo consideré, pero lo debería haber puesto, se me pasó a mí, pero digamos, entre el último año, de 2023, hasta ahora, digamos, es casi ni aparece el ajuste anual, por eso casi ni lo puse. Pero son los plazos que aparecen en las descripciones de los anuncios. Y sí es una realidad absolutamente cotidiana que se publiciten avisos con condiciones distintas a las de la ley o a las de no la ley. A veces no se publicitan en el aviso digital, pero cuando uno se contacta a través de WhatsApp, ahí está el detalle y es por fuera de la ley, con inmobiliaria, sin inmobiliaria. Respecto a la concentración, en personas físicas y jurídicas está hecha esa diferenciación en el informe de ASIG, pero como la base de datos está anonimizada, en principio no tenemos datos de quién es quién, como para poder decir si es un grupo inmobiliario, como en el caso de Alemania, que en Berlín Deutsche Wohnen o Vonovia son dos entidades que tienen acaparado una parte del parque inmobiliario súper grande. En ese sentido, nosotros no lo tenemos tan claro.
he visto alguna concentración de fuera de lo común de, por ejemplo, 8.000 unidades, el que pica en punta, pero bueno, hay que ver quién es, dónde está, si son 8.000 unidades y son oficinas o son todas residenciales, digamos, es una base de datos muy valiosa, pero que nos da muchas más preguntas que certezas. Bueno, le quiero dar paso a Natalia, así no acaparo mucho, pero bueno, eran bastantes cuestiones. No sé si vos querés decir algo, si no le damos a Ricardo, ahí ya después vamos cerrando. Natalia. Dale. Ah, perdón, no entendí. Un poco en relación a las barreras de acceso y esto que mencionaba sobre la cuestión de cómo acceder al contrato en esta, digamos, etapa de precariedad. Bueno, la encuesta tira claramente, digamos, el problema de barreras de acceso para el mercado formal existe. A mí algo que me interesa, o sea, te voy a responder con una línea de investigación que me parece interesante, no con una respuesta, pues no sé, pero sí, el mercado, digamos, de los seguros de caución y toda esta historia, me parece que es la cara, digamos, de esta, como la otra cara de esta precarización, y creo que hay que estudiarlo, como hay que ponerle un ojo, como este proceso de, digamos, vieron que en esta discusión sobre la financiarización y, bueno, un poco las personas que se dedican a la idea, a la financiarización en Buenos Aires, un poco, nada, como que dicen que no, digo yo, porque yo no me dedico, pero sí como especialista, como bueno, no hay un proceso de financiarización como puede haber en Brasil, como puede haber en Chile, o como puede haber en, no sé, Madrid o lo que sea, pero a mí me parece que digamos, que este tipo de seguros pueden estar operando como financiarización por abajo un poco, ¿no? Entonces, algo de eso para mí estaría bueno empezar a estudiar, como cuánto de las barreras, como este círculo, ¿no? Las barreras de acceso generan nuevos negocios, digamos, como un mercado potencial, y además pensemos que la vivienda es algo inelástico, ¿no? O sea, la gente tiene que alquilar. Entonces, hay como un mercado cautivo, y por eso me parece que puede ser interesante estudiar más en profundidad cuánta incidencia concreta está teniendo, porque incluso hasta el Estado, ¿no? Te da, digamos, créditos para que puedas entrar. Entonces, bueno, nada, me parece que puede ser un trabajo interesante. Y después otra cosa que para mí es muy importante, es una intuición que venimos teniendo, pero basada en estos resultados, que es también la cuestión de las estrategias, como las redes de contención. Empiezan a aparecer como, digo, no en un sentido naif ni romántico, sino como una necesidad en donde las personas de repente empiezan o se van a alquilar, o sea, se van a vivir con los padres, o consiguen, o hay algo que los datos de oferta, que es muy difícil de detectar desde la oferta o de reconstruir de la oferta, es cuántos de estos alquileres concretan. No están en zona prop. O sea, ¿cuántos resolvemos? Si uno empieza a preguntar, ¿no? Para hacer clínica, ¿no? No estadística, pero clínica. Cuando vos empezás a preguntar cómo conseguiste el alquiler, muchas veces lo conseguiste por un conocido, por ejemplo, ¿no? O nunca se llegó a publicar. Entonces, hay todo un mercado, me parece a mí, de alquiler, esto como que no está cristalizado en esa oferta, que para mí es muy importante. O sea, tiene como importante en el sentido que tiene mucho peso, y que es lo que está resolviendo la vivienda, porque si no estallaría todo, o sea, con los datos que uno mira, estalla todo por los aires, los alquileres son impagables. Entonces vos mirás zona propia y decís, los alquileres son impagables, mirás los gráficos que presenta Sergio y te querés morir. Bueno, pero la gente en algún lado está viviendo. Entonces, ¿cuáles son las redes que se están activando para contener, digamos, esa situación que el mercado, entre comillas, formal no está como contemplando? Yo creo que hay mucho alquiler por redes, digamos. O sea, mucha gente que alquila, que resuelve por redes. Que no digo gratis, ni digo de onda, ni tampoco creo que esté bueno. Muchas veces eso puede generar acuerdos malos, pero creo que
esa es la gran red de contención de la clase obrera inquilina argentina. Muchísimas gracias a ambos. Bueno, Ricardo y Nicole, si podemos ir redondeando porque se hizo ya un poco tarde. Bueno, chicos, muchas gracias. La verdad que muchas gracias por este encuentro. No son los temas habituales y en realidad me parece sano tener este tipo de aportes. Sinceramente me parece muy interesantes. Gracias a los dos por venir a nuestra casa. Tengo no una pregunta, sino en esta idea de que se va cerrando. A mí me quedaron algunas cositas más relacionadas con el hábitat popular que cualquiera puede responder. Están más bien motivados por cosas que dijo Natalia. Primero, esta cuestión de que dijiste que hiciste, creo que 450 cédulas. No me quedó claro si eran encuestas o entrevistas, deben haber sido más encuestas. De todas maneras, conociendo las villas, como las conozco hace mucho, aunque no trabajo el tema del alquiler, eh, me parece que no es una muestra representativa. Esto no va en detrimento de tu trabajo para nada, sino que me parece que es una muestra significativa por la amplia cantidad de variaciones que tiene la cuestión. Me parece que el alquiler en las villas es casi como un mundo aparte con respecto a la cuestión de los alquileres, ¿no? Y ahí tenés como distintas variables, a mí se me ocurren algunas. Por ejemplo, hace 20 años, aquel que deseaba dar en alquiler una propiedad era mal visto por sus vecinos. O sea, estaba mal. Y la gente decía, ¿cómo va a alquilar? ¿Cómo van a alquilar acá? ¿Cómo le va a alquilar otro villero? O sea, casi nadie alquilaba hace 20 años. Y hoy en día es casi una aspiración de clase. Digamos, yo fui trabajando, me hice arriba algunas cosas, me hice al costado otras, me hice atrás, y hoy en día es casi como un logro. Me hago 4 o 5 pisos y vivo de eso. Antes lo cuidaba mi mujer, ahora lo cuidamos los dos, ya ni salgo afuera. Me quedo ahí tranquilo. Esa es una, ¿no? La cuestión en el tiempo es una de las preguntas. Me parece que hoy es una aspiración de mucha gente tener espacios para alquilar. La otra es la calidad de ese hábitat. La calidad de ese hábitat es de terror. Yo he visto cosas que eran realmente lamentables. Por ejemplo, en un alquiler, en un depósito, no era un depósito, sí, lo transformaron en un lugar deportivo, pero era un depósito, en un entrepiso, que era un lugar donde hubo represión del Estado, en un entrepiso, le alquilaron a una familia en un lugar que, no sé, un poco más tenía vista a la cancha de básquet y que le ponían un plástico en el medio y ahí iba una persona en situación de discapacidad con la esposa que no podía trabajar y que tenían 3, 4 hijos y los metían ahí, así como otro dice, bueno, yo hago una pieza de 3x3, hago 3, 4, 5 piezas de 3x3 y afuera un baño, ¿viste? Y de repente no tienen ni hormigón, tienen, perdón, hormigón pobre, a veces no tienen revoque. Es tanta la variedad, es tanta la variedad. Y además, lugares que se alquilan en un sitio donde, por ejemplo, son pasillos laberínticos que van de izquierda a derecha, izquierda a derecha, izquierda a derecha, pasando lugares con aguas servidas para agarrar una escalera e ir a un cuarto piso, ¿no? Ricardo, perdóname que te interrumpa. Estamos realmente muy sobre la hora. No sé si querés hacer alguna pregunta puntual, si no, le damos espacio a Nicole. No es una pregunta, es más un comentario. Yo no sé si puede ser una pregunta o no. Me parece que es como es como algo muy diferente el tema de los alquileres y que no estoy diciendo que no sirvan 450 muestras, pero me parece que son significativas y no representativas, significativas. No, pero ellos lo aclararon, sí. justo Natalia lo mencionó, por eso te decía, bueno, si querés ir redondeando el comentario, así le damos lugar porque ya son las 9. Bueno, simplemente no era una pregunta, era un comentario de me parece que no entra en el mismo lugar esta cuestión. Si había algo más, mira, lo saco porque ya me quedó por fuera de lo que estaba pensando. Estaba pensando en alguna cosita más, pero la voy a sacar. Dale, Nicole. Bueno, muchas gracias. Me gustó mucho las dos presentaciones. Había leído cosas de los dos y la verdad que me gustó mucho ponerle voz.
Y también un poco en lo que venían comentando en relación a esta oferta que muchas veces, bueno, que Sergio decías que la disminución de la oferta no se traduce en una disminución de la oferta real, sino que es una baja en lo publicado digitalmente y que tiene mucho que ver con estas redes de contención que hablaban. Yo lo vi mucho eso en Ushuaia, yo exploré el mercado habitacional, específicamente de alquileres en Ushuaia, y ahí, siendo una ciudad turística por excelencia, me metí como en tema de alquiler temporario de lleno, porque es un poco difícil no entrarle, y un poco como decías, Natalia, hay muchas maneras de entrarle al universo de alquileres, y creo que, bueno, sea como por la oferta como mostraba Sergio, o vos por la demanda, un poco el foco ha sido mostrar cuestiones de Cava, y ahí me gustaría preguntarles, y también un poco por esto que comentaban varias personas de, bueno, la inclinización no la veo tanto en los barrios populares. Es cierto, yo como también conozco los barrios populares, y es cierto que a lo largo del país no es lo común, pero bien se da una dinámica particular en Cava, en la región del AMBA, de inquilinización de los barrios populares distinto a otras cuestiones en el país. Entonces ahí un poco la pregunta es si no deberíamos como pensar salir un poco de la lógica centralista que ha tenido la discusión de los alquileres en torno a una ley nacional siempre, o la discusión de la ley, ¿no? Si era buena, mala, bueno, como cuestiones sobre la ley, cuando los datos dan cuenta que en realidad poco se ha puesto en práctica o poca regulación tuvo la ley en sí como para poder hacer un diagnóstico certero, y sobre todo con este primer mapa de la concentración que nos arrojó el estudio de ASIG, de, bueno, hay grandes tenedores en Cava, y entonces sí, una regulación en realidad local de la metrópolis no debería contemplar, ¿no? Como si uno puede empezar a pensar una dinámica de regulación particular para la Ciudad de Buenos Aires, y que no, porque hay, digamos, políticas locales que han llevado municipios o que empiezan a ser quienes deberían estar relevando la dinámica de alquileres, ¿no? Entonces, como un poco ahí me interesa quizá abrir la discusión a si, ya no por el tiempo, pero sí dejar como tirado el tema de si a veces no nos vamos como a una discusión muy centralista de la norma y la dinámica de alquileres, y no deberíamos pensar más desde lo local algunas cuestiones, sobre todo las particularidades de Buenos Aires, con la inclinación de los barrios populares, con el alquiler temporario, con el fervor de toda esta dinámica del submercado de alquiler temporario y todas las particularidades, distinto a cómo se da en otras localidades. Me interesa un poco como no perder el foco a veces en los análisis de, bueno, lo extenso del país, y que la discusión a veces puede ser un poco centralista o deja todo en manos de una ley nacional, cuando quizá las respuestas estén en otro lado. ¿Te parece, Vero? Le dejamos unos minutitos para que cierren a cada uno, y Perfecto. Así ya vamos dando por finalizado. Gracias, Nicole. Cierro respecto a esto que decía Nicole, que no lo mencioné mucho, pero me parece que es una discusión como súper válida y necesaria, habida cuenta de la experiencia local que tuvimos con esta ley. Yo ahí disiento un poco, porque veo un poco cómo fue el diseño de otras regulaciones de otros países, y me parece que se puede tener un aprendizaje de esas otras experiencias, lo cual no quita que luego a nivel local o a nivel municipal haya otras reglamentaciones complementarias, pero yo creo que en vista de estos datos de concentración, que para la Cava empiezan a aparecer, pero para otras ciudades, digamos, son bienes registrables, de modo tal que el Estado tiene esta información. Digamos, el primer punto que traigo es que es algo que deberíamos exigir, que se utilice esa información para el diseño de política, más allá de si se divulga la información. Digo, no es tanto la necesidad de que se divulgue la información, sino que se use para el diseño de política. Pero ahí hay otras experiencias, como en España y en Francia, donde el diseño de la regulación incluía
la forma o el concepto de zonas tensionadas y el concepto de concentración. Entonces, hay artículos que para las localidades donde se consideran zonas tensionadas entran en vigencia otras reglamentaciones. Y si los propietarios y propietarias son con cierto nivel de concentración, entran en vigencia otros artículos. Y eso te permite quizás tener una versatilidad que el diseño de la ley original que tuvimos acá no tenía, que en muchos otros países no existe esa versatilidad y que a veces llevan a conflictos y a discusiones. Y entiendo que en Ushuaia, porque recuerdo cuando salió la ley que hubo como, bueno, ahora estamos atados a esto y acá yo antes me manejaba de otra manera, digamos, me parece que la discusión no, a mi forma de ver, no debería ser ley nacional sí, ley nacional no, o una dicotomía, sino como tratar de explorar esas alternativas que nos permiten ver en otras experiencias donde la aplicación de ciertos artículos en ciertos casos terminó dando una posible solución que te liberaba de esa dicotomía o de esa disyuntiva. Yo lo veo así, sé que no es la opinión como mayoritaria. Gracias, Natalia, Sergio. Dale, Natalia, ¿querés cerrar con algo o ya podemos? No sé, no te puedo decir algo, pero si estamos como, o sea, digo algo cortito. Con respecto a esto último, la cuestión, o sea, a nivel mundial, el problema de los alquileres siempre es un problema un poco cosmopolita. O sea, quiero decir, las ciudades más importantes son las que tienen más problemas de alquiler. Y esto no tiene que ver con el mercado formal o informal, es con los dos. Porque tiene que ver con dónde la gente quiere vivir y cuáles son como digamos, las inercias que generan ciertas centralidades. Y en este sentido, destacar que el problema del alquiler no es un problema que solo, digamos, una cosa es cuáles datos están disponibles y que nosotros vivimos en el área metropolitana y que, bueno, justo estudiamos esto, pero sí decir que formamos parte de una red federal de estudios sobre alquiler y, por ejemplo, hay compañeras de Córdoba que digamos, que estudian muy en profundidad de esto, en Mendoza, en Resistencia, y después el mundo de los temporarios es, de nuevo, o sea, yo personalmente ahora tengo un PICT congelado, así que si aparecen los PICT, la idea es justamente explorar el mercado temporario en Ushuaia, en Bariloche, en Puerto Madryn, en lugares en donde el temporario tiene como un peso muy importante. Pero bueno, nada, decir eso, como que no creo que sea un problema solamente del AMBA, creo que es un problema de las ciudades más grandes, de muchas de las ciudades más grandes, pero es cierto que está bueno esta mirada de que no todas las ciudades tienen este problema, pero bueno, cuando hablamos del problema del alquiler, y realmente las principales ciudades son las que más tienen este problema, y lo que me interesa destacar es que barrios populares o no populares, digamos, como que la inquilinización en barrios populares existe, también se sabe que, digamos, que se aceleró al igual que el resto de la ciudad, y con sus particularidades también sigue esta misma lógica, o sea, la gente necesita alquilar porque no puede acceder y también sucede en barrios populares. Y solo una cosa que para mí es como una tensión, que lo dejo en relación a lo que traía el colega, pero ahora no lo veo, sobre la cuestión de la calidad de la vivienda en los barrios populares. Claramente, o sea, nadie está, de hecho, digamos, los invito a mirar el informe. Yo hice un vuelo de pájaro, pero el informe es bastante minucioso en mostrar esta cuestión de la calidad y nada, o sea, es realmente muy duro, pero a mí lo que me parece interesante para complejizar, digamos, analíticamente, es que hay una tensión entre acceso y calidad, porque si bien los barrios populares tienen las peores condiciones de calidad, tanto de hábitat como de vivienda, también son los únicos lugares que los laburantes, que el último trabajador del tarro puede ir a vivir. Entonces, esa tensión, ¿no?, entre la accesibilidad más flexible, porque no te piden tantas cosas, pero la precariedad del acuerdo, de las condiciones habitacionales, qué sé yo, es parte como del paquete del alquiler en barrios populares, que si bien, como en la ciudad formal, el alquiler no es mayoritario, igual viene en crecimiento. Entonces, para nosotros, con más razón nos interesaba
hacer foco en un estudio que pudiera mostrar las condiciones de esos barrios que están por ahí menos explorados. Bueno, gente, estuvo muy interesante. Muchísimas gracias a los dos por las presentaciones y bueno, vamos cerrando entonces. Muchísimas gracias a todos los que compartieron, ¿sí? Muchas gracias, Natalia, gracias, Sergio, y gracias a todos los que se conectaron. Parece que Muchas fue gracias. el tema. Buenas noches. Quedaron preguntas para la próxima. Bueno,